Licenciada, la última entrevista que habíamos tenido era el día previo a la audiencia. Nos gustaría saber qué es lo que sucedió en la audiencia para avanzar cronológicamente y poder informarle a la gente, bueno, de alguna manera también cuál fue la respuesta, ¿no? Claro, Max, muchas gracias. El día miércoles estuvimos al punto de las 11 de la mañana en las salas penales, en particular en la novena sala. Eh, Empezó un poquito tarde la audiencia, unos 16 minutos, porque nos comentaban que tenían unos detalles técnicos ahí en la sala, el audio, cuestiones de video, no sabemos. Al punto de las 11:15 de la mañana empieza la audiencia al fin. Ingresan los 3 magistrados que componen la sala novena. Ustedes ya los conocen y tienen sus nombres porque previo a esta apelación, a esta audiencia, ya tuvimos una anteriormente con ellos. Inicia la audiencia y afortunadamente en orden de ideas nos permiten primero el uso de la voz como defensa, solamente para aclarar, Max, respecto del escrito de agravios que ya se presentó en contra de la sentencia de 13 años, 10 meses del señor Héctor Parra, y meramente alegar, aclarar puntos que quizá en nuestro escrito de agravios pudiéramos haber encontrado como contradictorios, como corregibles, y así lo hicimos. Son solamente mencionarle a los magistrados que había que tomar en cuenta unos párrafos de una hoja y se repetían en una hoja por cuestiones de... Por supuesto que estamos ante un espacio de oportunidad de ofrecer nosotros elementos de convicción y lo haremos, pero para nosotros también es importante que se vaya esclareciendo públicamente este mal proceder, porque Héctor no está hoy privado de su libertad y tenemos que decirlo de manera muy clara y muy responsable, porque haya elementos de convicción. Héctor está privado de su libertad porque hay una medida ilegal, injusta, totalmente antijurídica, emanada de un pésimo trabajo, tal vez pervertido trabajo de la Fiscalía General de Justicia, de la Fiscalía de Delitos Sexuales y de su titular, y por supuesto convalidado por el juez de control que aplicó esta medida, que ordenó esta medida sobre Héctor. Al cierre de esta intervención, le dan uso de la voz a nuestras partes contrarias, como la Fiscalía y la Asesoría Jurídica, y como nada más fueron correcciones de forma, pues lo tienen como oportuno y correcto haberlas realizado de parte de nosotros. Cuando le dan el uso de la voz a la Asesoría Jurídica, pues nos sorprende, Max, una vez más, refiere que el juez de enjuiciamiento, no obstante, se le dio la orden de regresar el expediente del señor Héctor Parra para que aumentara y tomara en cuenta que había supuestamente 2 delitos de abuso sexual en contra de su hija y por ello tomar en consideración la penalidad que tuviera que incrementarse. También refiere que no han sido suficientes las medidas de protección impuestas a nuestro representado, al señor Héctor Parra, como que no se comunique con la víctima, como que no haga comentarios por interpósita persona en contra de ella, como que se aleje del lugar donde vive. Y bueno, usted y yo sabemos, y su amable auditorio sabemos, que pues si el señor Héctor Parra está privado de su libertad, pues estas situaciones no van a suceder ni están sucediendo por parte de él. Pues bien, nos fue bien, fue una audiencia de aclaración de alegatos, es decir, los alegatos que se expresaron por escrito. Si hay alguna razón para aclarar alguna en esta audiencia, para eso se solicita. Se hizo lo correspondiente por parte de la asesoría jurídica y por parte de la defensa, y los magistrados nos aclararon que la sentencia va a salir durante los 3 siguientes días, teniendo en cuenta incluso que ellos salen de vacaciones el día 13, es decir, el viernes. Pudiera ser el hecho, no es que lo esté yo diciendo así, que jueves fuera el primer día, viernes el segundo día y el primer día cuando entren de vacaciones pudiera ser el tercero, entonces hasta entonces pudiera ser que nos dieran la sentencia. ¿Qué sería cuando regresen ellos de vacaciones? En enero, ¿no? En enero, sí. Creo que es la primera, segunda semana. El 8 de enero, por ahí. Perdón, el primer día de... serían 3 días. Ok. Yo, en cuanto me dan el uso de la réplica, Max, se lo hago saber esto a los magistrados y les refiero que
no tomen en cuenta estos alegatos, toda vez que pues debieron de haberlos vertido en sus conceptos de agravio, perdón, en sus agravios en el recurso de apelación correspondiente, y que esos escritos pues ellos ya los tienen en su poder. Afortunadamente el señor Héctor Parra, al ver lo que refirió la asesora jurídica, también hace uso de la voz y refiere, Max, lo que todos ustedes y yo sabemos y nos han acompañado desde un principio en este asunto, en este tema tan importante, que ellas, la mamá y la víctima, fueron quienes hicieron mediático el tema, primero acudiendo a medios, haciendo saber la supuesta agresión, los tocamientos de parte del señor Héctor y en su contra. Luchar porque es mi verdad. No estoy luchando por la verdad de mi hermana, que amo con todo mi corazón porque es mi hermana. Estoy luchando por mi verdad y la voy a demostrar. Porque yo estoy defendiendo lo que me pasó a mí. Yo no estoy hablando por Daniela, que la amo con todo mi corazón. Y me duele muchísimo. Porque es mi hermana. Y también pues ella ya dice que no es cierto y que ya no siente nada por mí, pero yo por ella voy a sentir el resto de mi vida porque es mi hermana. Y que nosotros como defensa, pues solamente hemos estado dando respuesta a todo lo que han estado diciendo ellas de una manera, pues a partir de que nosotros tomamos la defensa, ¿no? Ya tenemos 3 años con el asunto. Y de igual manera refiere el señor Héctor Parra, también ellas fueron las que exhibieron los videos recortados a modo, los cuales de ninguna manera estuvieron autorizados ni por él ni por su servidora como defensa, como equipo de defensa, para que los exhibieran al público. ¿Habrá una sanción con respecto a esto, licenciada? ¿Se tocó ese tema? ¿Cuántos años podría estar Héctor en la cárcel? Licenciada, ¿cómo está Alexa? ¿Cómo está Gina? ¿En qué momento podría platicar con nosotros? Nada más para hacer. Dani Parra dice que va a ir hasta las últimas consecuencias, licenciada Rubio. ¿Tiene algo que decir? Nada, no puedo. Ya se comunicó con Alexa y con Ginny Hoffman. ¿Ellas cómo están al respecto? Si me permiten. ¿Estuvieron presentes el día de hoy? Sí. Tenemos Licenciada, que Ginny sacó un comunicado precisamente para los medios de comunicación, específicamente para una conductora. ¿Usted estaba consciente, usted sabe de esto? ¿Estaba autorizado para no entorpecer el proceso? La licenciada Samara dijo que pasaron muchas dudas en la audiencia. ¿Es verdad? Ahí está, ya está. ¿Estaban conscientes de que exponer los videos íntimos de la familia que estaban aún en litigio podrían incurrir en un delito grave? No podemos hablar nada. No obstante, no nos preocupó. ¿Por qué? Porque ustedes ya los vieron, pero siempre insistiendo en que los vean en su totalidad de 10 minutos y de 2 minutos y medio, no nada más los ante televisión. Y que por ello, pues los medios, las personas, pues siguen generando opiniones dentro de su libertad de expresión, y que pues obviamente nosotros hemos hecho nada más réplica respecto de los cuestionamientos hacia lo que a ellas han referido en medios. Esto fue así, Max. Los magistrados, pues, ante escuchar esta información de parte del señor Héctor, de esta declaración, pues guardan silencio, obviamente, porque refieren que posteriormente van a debatir y en su momento van a resolver. Concluyó la audiencia, Max, no nos llevó más de 30 minutos, si acaso, la audiencia, y pues al salir me hacen saber que, pues, para cuándo va a ser la resolución. Perdón, antes de cerrar la audiencia, los magistrados nos refieren que a más tardar, Max, el día viernes debíamos de haber tenido la resolución, que fue el día de ayer. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior salía de vacaciones, efectivamente, el día 13, y por lo tanto consideraron que a más tardar el viernes estaba la resolución siendo notificada a nosotros. No llegó, Max, no llegó, pero entendíamos también la posibilidad de que pudiera recorrerse el tiempo, porque son 3 días por ley, por Código Nacional de Procedimientos Penales, Max, que una vez que se llevara a cabo la audiencia de alegatos aclaratorios, la resolución nueva pudiera haberse emitido en la misma audiencia, que no sucedió, por eso nos los comentaron los magistrados, a más tardar el viernes, pero los 3 días que señala el Código Nacional que se puede emitir esta nueva sentencia y que no debe de sobrepasar,
ese tiempo, se cumplirían al día 6 de enero, que es el día primer hábil que estuviera regresando el Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, Max, a partir de que reanuden labores en la semana de enero, estaríamos esperando esta notificación. No se logró el día de ayer. Entendemos, Max, que no obstante, pues nos lo comentaron así los magistrados antes de concluir la audiencia. Internamente sabemos que están los cambios, están los movimientos. Tuvieron una reunión, me hicieron saber algunos amigos y conocidos que tuvieron una reunión que concluyó aproximadamente 1:30 de la tarde. En general, todos los magistrados que componen las salas penales en particular, y que les dieron, pues ahora sí que las órdenes respecto de estos cambios y de estas votaciones que va a haber para elegir nuevos jueces y magistrados. Abogada, entonces, pues sigue la incertidumbre de qué va a pasar con Héctor y también, pues... Bueno, la incertidumbre es relativa, es decir, él ya está sentenciado por los hechos ya fueron comprobados, hechos de corrupción y de abuso sexual. Es un hecho de corrupción, que es un delito continuado desde los 6 hasta los 14 años, y 2 delitos de abuso sexual. Por eso ya, es decir, la sentencia ya incluye, eso ya quedó firme, que él es responsable respecto de esos delitos. ¿Qué es lo que pudiera cambiar aquí? En realidad, básicamente sería el quantum de la pena, porque el quantum de la pena que se le impuso en aquella audiencia, en la audiencia de individualización de sanciones, fue el mínimo. Entonces, no podría variar hacia abajo porque no se puede variar por ser el mínimo, y únicamente pudiera o confirmarse esa sentencia, es decir, o aumentar, sería lo único jurídicamente posible. A parte legal, pues estamos en este limbo de que nos den fecha para audiencia y que la audiencia es con la misma sala y todo eso que está pasando. Pero al final lo que nos importa es el amparo, y en cuanto nos den fecha se interpone el amparo, y ya con eso ya estamos mucho más tranquilos. Daniela argumenta que ha sido largo el tiempo para la espera de la audiencia en donde se apelará la sentencia otorgada el mes de marzo. No tengo un tiempo exacto, pero yo creo que ya va para los 7 meses, 8 meses. Inclusive podría decir que 1 año casi, o sea, no hemos tenido avance, pero para nada, en mucho tiempo, ya ni sé en cuánto tiempo, y también eso afecta mucho, también estar como en este limbo donde no pasa nada, no se resuelve nada, ni sí ni no, no avanza nada, no avanza ni sí ni no, ni para ningún lado, solo estamos ahí esperando, y cuando nos responden nos dan la misma sala, o sea, de verdad que es un sufrir, pero pues les digo que ya estamos en espera del amparo, que eso es lo que verdaderamente nos interesa. Se le da uso de la voz solamente a la Fiscalía, Max, para pues contestarnos respecto a nuestros alegatos, tanto de la asesoría como de la defensa, porque ellos, la Fiscalía, no solicitaron esta audiencia de alegatos aclaratorios. Tenían que estar presentes, claro, pero no tenían derecho a aclarar algún alegato o a hacer alguna aclaración al respecto de sus agravios. La audiencia, Max, en particular, y por qué nos opusimos a lo que decía la asesora jurídica particular, es que la audiencia no se trataba de eso, no se trataba de agregar o de decir qué había pasado o qué no había pasado con el juez de enjuiciamiento, sino de aclarar algún agravio, alguna omisión, algún error de forma, pero no ampliar y no hacer agravios en el momento de la audiencia. Por eso se lo hicimos saber también hacia los magistrados, para que no tomen en cuenta lo vertido por la asesoría jurídica. Si estuvieran en los agravios, bueno, ellos, como ya saben todos ustedes, ya tienen anteriormente los escritos de agravios, y ellos decidirán y resolverán respecto del escrito y de lo que escucharon en audiencia, pero solo si hubiese sido aclarando, no agregando ni adicionando agravios. ¿Y le permitieron a la licenciada Olivia Rubio que se explaye o digamos, o le marcaron este punto que usted nos está indicando? Sí, uno de los magistrados, al escuchar que estaba vertiendo estas manifestaciones respecto de las medidas de protección y de que seguían los comentarios en medios y de que seguían las personas
afectando a la víctima y a la mamá de la víctima, sí le hicieron saber, le comentó el magistrado, ¿cuál es la aclaración? La aclaración es, ¿por qué? Porque efectivamente íbamos a otro tema totalmente diverso en la audiencia. Entonces, ya ella, ahora sí que recapituló, tomó el uso de la voz con esta solicitud del magistrado y refirió este punto que dice que no tomaron en cuenta ante el juez por parte del juez de enjuiciamiento. Cada quien, Max, pues obviamente tiene que revertir conforme a sus intereses, pero siempre y cuando cumplamos y respetemos lo que nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales y de lo que se puede realizar en una audiencia o no. ¿Cómo cierras el año, Ginny? Porque tengo entendido que ya hay otra situación legal que notificaron al señor Parra de que se va a llevar a cabo una nueva audiencia para una nueva sentencia. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? La apelación, ¿no? Un intento de apelación de segundo término, o sea, en términos legales no es como la apelación directa, sino por otra vía de apelación, indirecta, apelación indirecta. Ya no sé, fíjate, te lo juro que no sé de eso. Ahora sí que todo eso está en manos de nuestros abogados y pues obviamente de las autoridades, pero no, yo sé que estamos esperando una apelación, es lo que tengo entendido, que están por decidir una apelación y que ya se van ellos al amparo directo, es lo que tengo yo entendido. La verdad es que esa que me dices no sé cuál es. La abogada Samara comentaba un programa el programa de En Shock de Jorge Carvajal, que se iba a llevar una nueva audiencia en la sala 9 y que temían lo peor porque en esta sala fue donde le aumentaron los 3 años a Héctor y que podría ser que le pudieran aumentar más. Pues los 60 años que ustedes están solicitando desde un principio, bueno, las leyes ustedes. Ya trajeron el coche y están esperando. Ay, voy. Pero sí es verdad, ustedes no están conforme con esta sentencia de casi 14 años, Ginny, y por eso esta situación de que sí se le den los 60 años que se había hablado desde un principio. Fíjate que nosotras no hemos pedido absolutamente nada. Nosotras no, en ningún momento desde que empezó esto hemos pedido cuántos años se le tengan que dar a él. Eso lo tienen que decidir las autoridades. Ahora, licenciada, cuando salieron ambas letradas, una de cada parte, parecía que habían estado en una audiencia totalmente diferente, porque usted manifestó un tema, un punto, y la licenciada Olivia Rubio manifestó otro tema y otro punto. Me interesa mucho para que a la gente le quede en claro cómo fue la primer sentencia, porque tengo entendido que el señor Héctor Parra estaba acusado por 7 abusos, abuso de menor, con lo que tiene que ver además con el vínculo, ¿no? Con el agravado del vínculo por ser la hija y también corrupción de menores. Yo, como periodista, lo que tengo como información, y quiero ver si es correcto o no, es que el juez evaluó todo, desestimó los 7 señalamientos por abuso sexual y que solamente, dictó sentencia por la corrupción de menores, al cual le impuso una pena de 10 años y 7 meses. ¿Esto es correcto o no? Creo que es necesaria esta conexión para explicar qué es lo que sucedió en la audiencia. Quiero comentarles que la audiencia inició a las 6 de la tarde y la audiencia se desarrolló de la siguiente manera. El juez del sistema acusatorio, el juez del tribunal del sistema acusatorio, explicó el fallo al que llegó. Comenzó explicando cuáles eran los hechos por los que estaba acusado el señor Héctor N. Hizo una relación de los hechos por los que fue acusado y posteriormente hizo una relación de las pruebas que se ofrecieron y que se desahogaron frente a él. Una vez hecha esa relación sobre las pruebas, a cada una de las pruebas empezó a valorarlas, empezó a decir por qué
les daba valor o por qué les restaba valor. Fue que de los hechos y de las pruebas se acreditaba, quedaba acreditado que Alexa había sido víctima por parte de su padre desde los 6 años y hasta los 14 años de múltiples abusos sexuales, que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200, así lo dijo literalmente, y que al no poderse determinar si habían sido 7, 20 o 200, el tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de personas menores de edad agravado por la relación paterno-filial. Es correcto, Max, así tal cual usted tiene la información, la hemos vertido nosotros tratando de ser lo más claros posibles y siempre hablando con la verdad. Es correcto, Max. Cabe aclarar un poquito antes de esta información de la sentencia que la Fiscalía inicia y formula acusación. Primero, pues obviamente imputa al señor Héctor Parra y luego acusa al señor Héctor Parra por un abuso sexual y por una corrupción de menores. Cuando ya concluimos el juicio, ya estamos entramos a audiencia de alegatos de clausura de parte de todas las partes. Iniciando la audiencia, la Fiscalía comenta que quiere reclasificar en ese momento. Es válido, está contemplado en el Código Nacional, en nuestras leyes mexicanas, es válido que lo realice y opta por referir que siempre sí hay 7 abusos sexuales y corrupción de menores en un tanto. Entonces, es cuando nosotros como defensa, la víctima es cuando sale molesta a decir que nosotros estamos atrasando incluso la resolución y el juicio, que volvimos a diferir la audiencia. Pues no, conforme a derecho y conforme a las leyes, nosotros estábamos en toda la libertad de elegir, porque así nos lo hizo saber el juez y nosotros conocemos el código, de elegir un plazo máximo hasta de 10 días, porque nos estamos enterando en ese momento, así que íbamos a otra cosa y nos estamos enterando que la Fiscalía está reclasificando, que ya no quiere cerrar la acusación en un abuso y en una corrupción de menores, sino en 7 abusos y una corrupción de menores. Y todos dijimos, ¿de dónde salieron los otros 6 supuestos tocamientos, no? Entonces, salimos de audiencia, solicitamos nuestro derecho al máximo término, que eran 10 días hábiles, para que nosotros también pudiéramos presentar medios de prueba conforme a esta nueva acusación que había incrementado en delitos. Lo está llevando el proceso en libertad. ¿Por qué tu padre no lo pudo llevar el proceso en libertad? Mira, te voy a decir la verdad. Mi papá, bueno, hemos pasado todas estas cosas porque mi papá al principio no tenía solvencia económica para poder contratar un buen abogado y malamente, desgraciadamente, los abogados que estuvieron al principio, porque tuvo 2 abogados al principio, pues nos chamaquearon totalmente. El primero se los chamaqueó a él, el segundo me chamaqueó a mí, y fue por no tener los recursos para contratar un buen abogado, porque los 2 abogados que llegaron eran para chamaquearnos y para sacarnos lo más que pudieron, y lo lograron porque también cuando uno no sabe, uno no está metido en este mundo del derecho y de la justicia, pues es muy fácil que te chamaquen, porque ya lo sé, porque no soy la única, porque siempre que hablo con gente que está en la misma situación, a todos nos pasó lo mismo, que hay abogados que se aprovecharon de esto, y eso fue pieza clave para que mi papá hoy en día siga ahí, los 2 primeros abogados que tuvo. Tomamos el máximo plazo y es cuando sale la víctima de decir que nada más estábamos prolongando y ampliando y haciendo que esto tardara más y más y más. Esto es incorrecto. Obviamente ustedes han sido pues conscientes y presentes testigos de que tergiversan la información, ¿no?
Entonces, por eso, pues cuando regresamos nos señala nueva fecha de audiencia de alegatos de clausura y es cuando podemos hacer el ofrecimiento de un par de medios de prueba a favor del señor Héctor Parra. Entre ellos, Max, pudimos lograr que se tomara, que se ofreciera y que se tomara como medio de prueba a favor del señor Héctor, que se desahogara un contrato de arrendamiento en el cual se deja claro que el señor Héctor Parra no vivía, no rentaba el departamento donde dice la víctima y la mamá de la víctima que sucedieron los hechos, ya sea un tocamiento, ya sea la corrupción de menores, ya sean los 7 tocamientos. No vivía ahí el señor Héctor Parra, era otra torre, era otro departamento, no el que señala como el lugar de los hechos la víctima. Literalmente fue el departamento de enfrente. Sí lo hizo para estar cerca de mi hermana porque ella estaba muy chiquita, entonces él tampoco quería perder, pues mira, ya había pasado conmigo, que también con mi mamá, y pues hubo una separación, entonces mi papá no quería que eso pasara con mi hermana, entonces se muda al departamento de enfrente, un rato, y después ella se muda a otro edificio, y ya, o sea, de verdad que tenían una relación bastante cordial hasta ese momento, aunque ya estuvieran separados, mi papá viviera enfrente, incluso cuando se mudó al edificio de enfrente, pues llevaban una relación cordial, ¿eh? O sea, mi hermana siempre se iba a casa de mi papá, claramente vivían con ella, pero siempre que la tarea, que vamos a ver pelis, que todo, y se pasaba al edificio de enfrente. Entonces eso también funcionaba para todos, claro, porque estábamos cerca, ¿ya sabes? Entonces, sí, vivíamos el mismo fraccionamiento. Bueno, vivían, claro, yo no, ahí estaba. ¿Cuándo se empiezan a notar anormalidades por parte de Ginny Hoffman, como de tener, ya estar quizás un poco más hostil en el vínculo, digamos, familiar, de quizás ya no dejar ir a tu hermana a los días de visita o a los días que tenía que compartir con tu papá? ¿Cuándo ustedes, como familia, tu papá y tú, empiezan a notar que algo estaba cambiando, que algo se estaba poniendo raro? En el momento en el que ella conoce a su actual pareja, en ese momento fue punto clave para que todo esto se desatara. En el momento en el que lo conoce a él, y mi hermana en automático toma un distanciamiento hacia él, no lo quería, no quería estar ahí, no quería pasar Navidades con ellos, no quería pasar Años Nuevos con ellos, no quería pasar cumpleaños con ellos. Y ahí es donde empieza justamente el verdadero problema. ¿Sientes que Ginny en esta situación es como que quiso traspolar y decir, bueno, ahora le conseguí un nuevo padre para mi hija y de alguna manera desdibujar la imagen paterna de tu padre y tratar de imponerle a su hija esta nueva pareja como imagen paterna? Pues mira, más que nada, si te soy muy sincera, no creo que haya sido ella, más bien yo creo que fue él el que quería que eso pasara, porque te digo, antes de que se conocieran ellos, pues mi papá tenía una relación cordial, sí estaban separados, pero tenía una relación cordial. Incluso hay revistas donde en el momento de su separación, donde ella dice que no, que quedaron súper bien, que son amigos, que vive enfrente de ella para que la niña pueda verlo y todo, y en el momento en el que lo conocen es cuando cambia todo, pero genuinamente creo que todo cambió por él, porque él era el que quería ser la figura de mi hermana, él quería como tomar ese papel que no le correspondía, porque además veía cómo mi hermana moría de amor por mi papá, cómo las dos moríamos de amor por mi papá, pero en específico ella, que pues era la hija de su pareja, ¿no? Y creo que ese fue el punto de quiebre por culpa de él, la verdad. O sea que pudo haber sido como la manzana podrida esta persona que aparece en la vida de Ginny Hoffman en su momento. La verdad que sí, porque desde que él llegó empezaron a pasar muchas cosas, Alexa se empezó a distanciar, incluso le llegaron a mandar el señor le mandó una carta a mi papá diciéndole que le iba a quitar la patria potestad, que le iba a cambiar el apellido, y todo por problemas
económicos, porque llegó, o sea, a ver, la vida de los actores así es, a veces hay proyectos y ya lo sabemos, así funciona, y pues a veces no se podía tanto con mi papá, y ese era un problema. Bueno, no era un problema, más bien esa fue la excusa para que este señor le mandara la carta diciéndole que cómo, que le iba a quitar el apellido, pero de esto te lo estoy, o sea, todo pasó de 0 a 100, o sea, de normal a la voy a quitar, le voy a quitar el apellido, y pero además un atrevido. Nada que ver, no tenía nada que ver. Y de repente pero además un atrevido, porque en Totalmente. realidad, de última, quien le tenía que hacer el reclamo era Ginny como madre, si en algo no estaba de acuerdo con el tema de la manutención. Pero nada que ver. ¿De dónde? ¿De dónde? Nada que ver. Y lo peor es que mi papá en ese momento se sentía muy mal, tenía la autoestima muy bajo porque no estaba generando dinero, y que le haya llegado este señor a decirle, te la voy a quitar y tal, por el dinero. Entonces para mi papá fue, yo creo que ni supo cómo reaccionar, porque de por sí él se sentía súper mal. Y luego llega este señor que nada que ver a decirle que le va a quitar a su hija, que el apellido, y justo como lo dices, la que tenía que haber entrado en esa discusión era la mamá, pero nunca entró al chat, ahora sí que nunca entró al chat. El señor mandó la carta directamente de él, casi que amenazándolo, así de, tú no sabes los conectes que tengo yo y te la voy a quitar. Así estuvo. Dani, hay en esta historia, todos pudimos escuchar porque de alguna manera se filtró, hay unos audios donde Alexa le dice a su madre, Ginny, que por favor no le hablara más mal de su padre. También manifiesta en alguno de esos audios que no quiere, que no le cae en gracia a este señor, la nueva pareja de Ginny, y Ginny la amenaza y le dice, bueno, si tanto quieres estar con tu papito, vete a vivir con él, como que literalmente la corre, ¿no? A su propia hija. Uno de muchas ocasiones en las que tuvimos que ir por ella a su casa porque la corría su mamá. Y justamente porque ese audio, a mí me parece muy importante, al parecer a la fiscalía no le importó, pero es pieza clave porque justamente, o sea, como de verdad que mi hermana adoraba a mi papá, era su adoración máxima, y lo pueden escuchar en el audio. O sea, ella defiende a mi papá, ella quiere estar con mi papá y sabe cómo es mi papá. Y la que le está cambiando toda la versión es ella. En vez de preguntarle, oye, ¿por qué no te cae bien? Decidió decirle, pues te vas de la casa. Y luego sale a decir que ella por su hija haría todo y no sé qué, cuando en ese momento que ya todos escuchamos que le está diciendo algo importante, lo primero que hace es, yo con mi pareja y tú me vales. Y esa fue una de muchas. O sea que hubo varios episodios de eso donde ustedes la tuvieron que ir a buscar porque ella, ¿qué hacía? ¿Los llamaba a ustedes? ¿Les enviaba mensajes? ¿Angustiada? ¿Qué era lo que sucedía en ese ambiente familiar que ya se estaba empezando como a distorsionar? Le marcaba a mi papá y él es el que pues solucionaba todo. Iba por ella, así a las 11 de la noche íbamos hasta su casa por ella. Porque en varias ocasiones nos habló de que ya no quiero estar aquí, es que ya me corrió, y justamente por eso ella es la que graba ese audio para mandarnos a nosotros y decirnos, vengan por mí porque esto está pasando. Te agarra para dar entrevistas y para que tú digas algo frente a las cámaras o que tú digas algo en una revista, entonces sí me voy a juzgar, ¿no? Ajá. Estoy tratando de aguantarme muchas cosas, mami, que tú no sabes. Muchas cosas que he aguantado tu papá desde que lo conozco. Muchas cosas por las que me divorcié. Ajá. ¿Y a mí qué? ¿Ves quién es la que me está metiendo? No, te estoy diciendo. Esto que está pasando ahorita, lo que tronó ahorita, mami, enfrente de las cámaras, es algo que he venido guardando desde hace muchos años, mami. Es algo. Sí, por eso siempre me lo dices, siempre me lo dices. A tu papá de 40,000 formas le he pedido, Héctor, no le metas cosas a la nena, no te comportes como niño, no te comportes con tu hija como si fueras ¿y a mí qué? De su papá. Por favor, no le estés metiendo chantajes de, ay, sí, es que yo le caigo mal, pobrecito de mí. No es chantaje. ¿Crees que le importa? ¿Crees que le importa si le cae mal a las personas? Ok, pero ¿para qué te lo mete? Si no le importa, no te lo tiene por qué decir. Algún día yo te he dicho, yo siento que no le caigo bien a Paulina.
¿Te he dicho yo eso? No sé, no me importa. Ve, o sea... Muchas cosas. Que mi papá habla mal de ti, pero mira, tú hablas perfecto, ¿verdad? No, yo no hablo perfecto, mi amor. Yo nada más te estoy diciendo. Mamá, como quieres que te traten, trata. Ok, mami, esto ya lo tengo que parar. Ve, si tú sigues hablando así de mi papá, yo voy a hablar mal de ti con mi papá, ¿eh? Te vas a vivir con ella, ¿ok? Ya es demasiado más. Traes unos manejitos que yo ya no, mi amor. Yo ya me cansé de estarme parando de cabeza. ¿Y te das cuenta por qué soy así? ¿Por qué? Porque aquí te digo una cosa y porque allá te manejan otra cosa. ¿Papá? ¿Qué? Que quiere hablar conmigo, que porque tú con él eres diferente a cómo eres conmigo. Y que tú le cuentas unas historias allá y me cuentas otras historias acá. Yo tengo una versión muy diferente de la nena. Necesito que hablemos. ¿No te enseñó ese mensaje? No. Que te lo enseñe ese mensaje también, porque fue lo que él me mandó. Te enseñan lo que yo le mando, no lo que él me manda. Que te enseñe el mensaje que me mandó, diciéndome que necesita hablar conmigo. Enséñamelo tú. No, yo estoy contigo, ¿no? Ay, no, pobrecito. yo no tengo ningún mensaje de tu papá en mi teléfono, yo solo los borro. No me interesa tener nada. Él dice que tú vas y le manejas las cosas diferentes a él. Entonces, las cosas quiero que me las digas como son. A ver, ¿por qué le dijiste que no iba a ir yo a la graduación? ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué? Porque no ibas a ir sin Alberto. Ajá. ¿Y por qué le dijiste que no iba a ir Alberto? ¿Le dijiste que tú no querías? Ajá. ¿Y por qué no querías? Que no me cae. ¿Por qué no te cae quién? ¿No te cae bien? ¿No te cae bien Alberto? Ok, entonces no tienes nada que hacer en esta casa. ¿Ok? Entonces arregla con tu papá ahorita que te vas a vivir con él. Entonces, Max, también esto está en el juicio oral penal. No lo tomó en cuenta el juez de enjuiciamiento, lastimosamente, para excluir, ahora sí que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en cualquier delito que se pretenda acreditar por parte de la Fiscalía y de parte de la víctima. Llegamos ahora sí, Max, al punto que usted me hace favor de comprobar y de corroborar con su información. Llegamos a la sentencia por corrupción de menores y no por los 7 abusos sexuales, los 7 tocamientos supuestos sufridos por la víctima. Ahora, licenciada, yo tengo al menos 2 videos donde la misma licenciada Olivia Rubio sale y explica muy didácticamente qué fue lo que sucedió. La mismísima licenciada Olivia Rubio dice que en realidad, según ella, no es que no hayan existido los abusos de menores, pero que el juez hizo como una especie de combo y que dijo, bueno, el mal mayor dentro de estas acusaciones es la corrupción de menores. Entonces, que fue como por el daño mayor dentro de todos los daños o supuestos daños del cual el señor Héctor Parra estaba acusado. Y la propia licenciada Olivia Rubio asume que no quedaron las imputaciones por el abuso de menores, sino que por lo que tenía que ver con la corrupción de menores. Y en base a eso, ella calculaba, al mejor estilo científico y vidente, que iba a tener una pena de no menos de 10 años y 6 meses. Y en el mundo de las casualidades, le terminan dando al señor Héctor Parra una sentencia de 10 años y 7 meses. O sea que le erró solamente por 1 mes, porque ella sugirió, pensó, externó que según sus cálculos, según quizás su sapiencia, según quizás su experiencia, le iban a dar 10 años y 6 meses. Y le dieron, oh casualidad, 10 años y 7 meses. Pero la invito, licenciada, a escuchar a la mismísima colega de usted, Olivia Rubio. Vamos a ver. O sea, yo tengo la certeza absoluta, de que por lo menos va a ser condenado a 10 años y cachito.
Por supuesto. O sea, yo tengo la certeza absoluta, absoluta, de que por lo menos va a ser condenado a 10 años y cachito. Por supuesto. Otro video especifica, aquí dice 10 años y un cachito, en otro video que tenemos especifica y dice no menos de 10 años y 6 meses. Digo, ¿ustedes suelen tener tan claro, más allá de que hay un máximo y un mínimo, pero ustedes suelen ser tan acertadas o tan acertados los abogados de saber exactamente con día, mes, año, hora, la sentencia que le puede llegar a tocar a un imputado o a un culpable? No, Max, no es posible. Incluso cuando se da la orden de la Sala Novena para que vuelva la causa, la carpeta a juez de enjuiciamiento y emita esta nueva sentencia por estos 2 aumentos de delito de abuso sexual, hicimos un cálculo, Max. Nuestra obligación es ver las mínimas, las medias, las máximas para saber cuántos posibles años le puedan dar los jueces, ¿no? Por experiencia en el medio, Max, a veces tenemos conocimiento de que un juez va por las mínimas, por cuestiones de la edad de nuestro representado ya podemos más o menos contabilizar, pero una certeza de cuánto va a ser lo que diga de propia voz un juez que tiene jurisdicción para resolver respecto de la penalidad, el quantum de la pena, pues no, Max, es un privilegio, ¿no? Atinar los 10 años, 6 meses, pero también, Max, a nosotros nos causó sorpresa y sí se lo hacemos saber. Hubo, incluso aparte de esa declaración, hubo un comunicado de parte de la asesoría jurídica donde sabían por corrupción de menores agravada, el señor Héctor Parra iba a tener una penalidad de 10 años, 6 meses. Ese comunicado está en los medios, está en las entrevistas que pudieron haber emitido este comunicado de parte de ellos, y nos sorprendió, Max, porque ni siquiera habíamos celebrado la audiencia de individualización de sanciones donde el juez nos citó, nos tuvo presentes a todos para emitir esa cantidad de años en contra del señor Héctor Parra. Inhóspito, inverosímil, es parte de todas las inconsistencias, de todas las sorpresas que nos hemos llevado en el asunto del señor Héctor Parra, que se las hemos compartido, Max, porque dice uno, pues si ya resolvió, o cómo sabe, ¿no? ¿Cómo sabe? Porque pues el juez todavía no nos atiende en su sala, no nos apertura los alegatos de clausura, bueno, en este caso de individualización, no le hemos referido, señoría, toda vez que nuestro representado cuenta con la edad de 60 años, es primo delincuente, queremos que, pues ya sabemos que es un requisito pedir las mínimas, aunque sean las mínimas, Max, no porque estemos de acuerdo con que haya salido condenado, sino porque por obviedad de razones se tiene que solicitar lo mínimo, lo que menos afecta al señor Héctor Parra. Y fuimos escuchados, Max, se lleva el protocolo de la audiencia y sí, al final de la misma emite su fallo el juez y coincide totalmente 10 años, 6 meses con el comunicado que ya habían publicado previamente días anteriores a esta audiencia. Es inhóspito, Max. Sí, porque si esto de alguna manera me lo dijese alguna vidente, ¿no? Para aquella gente que cree en la evidencia, si me lo dijese alguna vidente, digo, bueno, lo sabe porque tiene un don especial y se anticipa a los hechos o a los sucesos. Pero en este caso me parece que estamos hablando de una licenciada, tan licenciada como usted. Claro, Max. Entonces, bueno, son cuestiones que al final, incluso los compañeros periodistas, antes de entrar a audiencia, ¿es verdad que le van a dar tantos años? ¿Es verdad? Y yo, pues, no lo sé. Déjenme escuchar al juez, dejen que inicie la audiencia, que estemos todos presentes, que se desahogue la audiencia conforme a derecho, y salgo y les digo cuánto quedó la penalidad, ¿no? Pero, pues, ya antes de audiencia, los compañeros periodistas, por haber visto este comunicado,
ya sabían que iba a ser de 10 años, 6 meses también. Entonces, literalmente nosotros nada más salimos a confirmar, Max. O sea que alguien dictaminó antes que el mismísimo juez. Pues al parecer sí, Max. Ustedes han vivido con nosotros este proceso, estas audiencias, y conforme a la información que se iba desplegando, pues nosotros se los íbamos brindando, ¿no? Licenciada, vamos Pero a... antes, pues desconozco. Licenciada, vamos a escuchar un pedacito de un tape del señor Héctor Parra cuando todavía no estaba la acusación formal, cuando esto era un tema mediático a través de la denuncia mediática que hace la víctima y su madre en una revista muy famosa, muy conocida en México, y después las diferentes presencias en una especie de tour de medios en diferentes programas de televisión. Vamos a escuchar qué es lo que salió a responder, de alguna manera a defenderse el señor Héctor Parra a través de estas acusaciones mediáticas y qué era lo que le decía. Vamos a escuchar. Ya sabes, como papá, uy, ¿qué te hicieron, no? Claro. Papi, es que no sé cómo decirte, dime ahorita quién fue y cómo lo hizo. Y de repente, es que mi mamá te va a meter a la cárcel. Y te estoy hablando de una niña que tenía 11 años o 10. Fíjate. Así de, ¿qué? ¿Por qué me va a meter a la cárcel, mami? No sé, pero me dijo que cuando ella quiera, te mete a la cárcel. Y que si no lo hace, es por mí. A mí, cosa que me tiene sin cuidado, pero mi hija. Llorando así me detengo, me paro en el carro, todo va a estar bien, mira, no le creas esto, lo dijo porque está enojada, pero no es cierto, yo nunca voy a estar en la cárcel, como esas, muchas. Bueno, esto es lo que referenciaba públicamente en un canal de televisión el señor Héctor Parra cuando todavía creo que no estaba vinculado a proceso, no tenía ni siquiera, tengo entendido al momento de esa entrevista, la denuncia formal, quizás en la justicia. Cómo menciona que su hija a los 11 años aproximadamente por momentos se angustiaba y le decía que la madre le externaba que ella tenía el poder de meter a la cárcel a su padre cuando quisiese y que si no lo hacía era justamente por ella, ¿no? Por la menor en aquel entonces. Y esto parece ser otra premonición, esto parece ser otra evidencia, porque tiempo después lo que la niña decía, porque uno también puede decir los niños inventan, los niños quizás tienen cierta fabulación en sus relatos, porque es parte del desarrollo muchas veces, de la etapa del crecimiento, de ver, no sé, dibujos animados, tienen en algún momento como una mezcla entre la realidad y la ficción. Pero digo, realidad o ficción se cumplió.